La rapidez con la que la Comisión Ocasional de la Asamblea, encargada de investigar posibles nexos del presidente Lasso y su cuñado Danilo Carrera con la mafia albanesa en los casos Encuentro y el informe León de Troya, contrasta con el tiempo prudencial que se ha tomado la Revolución Ciudadana para formalizar el juicio político contra el primer mandatario. En el centro de esta operación jurídica y política está Viviana Veloz, asambleísta por UNES y presidenta de la mencionada comisión, a quien le damos la más cordial bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, un abrazo para usted y para toda la audiencia de Coavisa. Bien, asambleísta, usted ha solicitado el derecho a la réplica sobre la versión que el martes dio en este espacio el asambleísta Vanegas. Escuchemos lo que él dijo. Pero cuando usted comienza a revisar la información, lo que dice este informe es mentira. Y es mentira lo que ha señalado también la asambleísta que se siente ofendida. Porque usted tiene que comenzar a ver los cuadros de las relaciones donde aparecen dos empresas. La empresa Canagna, que es la clave de todo el problema, porque ahí aparece el señor Fidel Alcíbar, que es hermano de Pedro Alcíbar, que acaba de ser reelegido concejal de la ciudad de Santo Domingo, Los Colorados. Y ahí este señor, que es hermano, más la otra concejal que fue elegida, Noblecilla, también de UNES, que esa no tiene nada que ver, pero se demuestra que el diputado alterno de Viviana Veloz es parte de ellos también. Todos estaban juntos en esta campaña. Y mire, y todo lo que usted ve alrededor aquí, todo lo que usted ve alrededor de esta investigación, ¿sí? es la manera como se dispersó la compañía. Esto de aquí demuestra que ellos tenían el conocimiento y sabían que fueron a buscar al señor presidente Lasso y a su hermano Danilo Carrera, pero cuando entraron a conocer la información, que es abundante, se encontraron con una sorpresa. Asambleísta, tiene un minuto para dar su versión. Muchas gracias. El dato mata relato y definitivamente el legislador Vanegas no se ha tomado la molestia de leer el informe que se remitió a los 137 legisladores previo a la convocatoria de la sesión del Pleno del sábado 4 de marzo. En el informe, AFOJA 147 consta a detalle las empresas que vinculan al ciudadano Dritan Gilca, al ciudadano Fidel Alcíbar Barrionuevo, el señor Rubén Kerfacioni, así como los otros accionistas de las diferentes empresas que están constituidas por este ciudadano albanés. Y AFOJA 149 también consta el cuadro societario que se realizó de todas estas empresas. Este informe ha sido remitido ya, según lo notificado por el presidente de la Asamblea, a la Fiscalía General del Estado, además también de la información que se recibió con carácter de reserva por parte del superintendente de compañías, que habla también sobre estas empresas. Pero vamos más allá. El superintendente de compañías compareció este miércoles a la Comisión de Participación Ciudadana y ahí manifestó que se está haciendo mal uso de la información entregada al legislador Ricardo Vanegas. Además, nosotros hemos solicitado tanto en el Pleno en el día sábado 4 de marzo que se levante la reserva de esta información, así como la de las bitácoras de Carondelet, y adicional a eso hemos ya hecho este pedido formal para que el presidente Virgilio Saquicela levante. Por eso quería hacer esta aclaración, porque se pretende engañar a la ciudadanía utilizando estos engaños y queriendo sostener al presidente Lasso en el cargo. Pero hay que separar las cosas. El cuadro y las menciones que en efecto hace la comisión tienen que ver con el informe que se filtró a la prensa y sobre el cual la Fiscalía puso dudas de su integridad, porque dañó su reserva. El asambleísta Vanegas lo que dice es que ustedes dejaron de lado el informe que el superintendente de bancos sí entregó a la comisión, donde constan los nexos de Fidel Alcíbar, hermano de Pedro Alcíbar, concejal correísta de Santo Domingo, con Dritan Gilca. La información que entregó el superintendente de compañías la entregó con carácter de reserva y por eso hemos pedido el levantamiento de la misma de acuerdo a lo que estipula la LOTAI en el artículo 18. Pero además, en este mismo informe nosotros hacemos constar que esta información es coincidente con la que obtuvo la comisión, aunque de manera ilegal y arbitraria. En el primer requerimiento la superintendencia no nos entregó con carácter público, sino con carácter de reserva. Además, quiero indicar que la Fiscalía General del Estado nos ha notificado que el informe del caso León de Troya no solo que tiene 135 fojas, tiene 11 cuerpos con 1096 fojas, y el informe que se filtró del caso León de Troya es un resumen que solicitó el fiscal Vázquez para dar paso al archivo, pero que consta de manera similar en los 11 cuerpos lo mismo. El problema es que ahí no se menciona que Fidel Alcíbar tiene el 25% de las acciones de Canagna, con el albanés, que es parte de un entramado de 306 empresas que serían usadas para lavar activos de manera millonaria, asambleísta.
Revisemos el informe y aquí usted lo puede leer en este momento, el informe que aprobó el Pleno. Aquí está sobre en la esta base parte. Del informe que sobre la base del informe. No es de la Superintendencia de Compañías, asambleísta. El ciudadano Drican Yilka tiene el 25%, el ciudadano Fidel Alcíbar Barrio Nuevo Fidel Gregorio tiene el 25% de la empresa Canmaná. Consta en el informe, consta en el cuadro societario y es el informe que aprobaron los legisladores. Pero y además, no es el de la Superintendencia de Compañías. Además, la información de la Superintendencia de Compañías ha sido remitida a la Fiscalía General del Estado con carácter de reserva y la Fiscalía sabrá utilizarla para seguir con esta investigación. El informe de la Superintendencia de Compañías, según el asambleísta Vanegas, no establece nexos de Danilo Carrera y el presidente Lasso con la mafia albanesa. ¿Por qué eso ustedes no lo recogieron y no lo pusieron en el informe de la comisión que fue sometida a votación en el pleno el sábado? Por favor, estamos informándole a la ciudadanía y los abogados conocen que una información que es entregada con carácter de reserva no se puede violar esa reserva e incorporarla dentro del informe. Lo que nosotros hemos hecho es incorporarla en los anexos y el día sábado se aprobó que tanto el informe como los anexos que tienen carácter público y reservado sean trasladados a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado. Y se le ha solicitado al presidente Virgilio Saquicela para que siga el procedimiento que está establecido en el artículo 18 de la LOTAI, para que los legisladores podamos levantar esta reserva no solo de las bitácoras de Carondelet, sino también de la información de la Superintendencia de Compañías y que el país conozca la verdad. Lo que pasa es que llama la atención que cuando el informe se trata de y señala que no se le vincula al presidente ni a Danilo Carrera, entonces es reservado. Pero mientras tanto, las conclusiones sí avanzan hacia la posibilidad de que el presidente habría cometido delitos y que por eso merecería el juicio político. Eso es lo que no cuadra a la asambleísta. Recordemos que la investigación no solo se basa en la investigación del caso León de Troya, se recibió comparecencias, se recibió información adicional que está incorporada en el informe y el presidente, claro que tiene responsabilidad, porque el presidente ocultó un informe gravísimo que vincula al narcotráfico con la mafia albanesa y que también está vinculado a su cuñado, el señor Danilo Carrera. Perfecto. Ahora bien, ¿cuándo van a presentar el pedido formal de juicio político? ¿Qué día van a hacerlo, asambleístas? La próxima semana nosotros esperamos ya en los próximos días finiquitar los últimos detalles de la redacción de esta demanda constitucional que parte de hacer efectivo el principio de responsabilidad. Esto es un juicio político que hace también efectivo el principio de oportunidad cuando un mandatario ha perdido la confianza y no ha podido construir transparencia. Nosotros la próxima semana vamos ya a proceder con la entrega de esta solicitud de juicio político al Consejo de la Administración de la Legislatura. Es decir, de la próxima semana no pasa, asambleísta. Así es. De la próxima semana nosotros estaremos ya presentando en el CAL esta solicitud para que sea aprobada y después remitida a la Corte Constitucional para poder obtener el dictamen de admisibilidad. ¿Usted será una de las interpelantes? Hemos decidido en mi bancada que nosotros seremos quien le habla, será una de las interpelantes de este proceso de juicio político. Eso ya se decidió entonces. Viviana Veloz será quien enjuicie políticamente al presidente de la República. Así es, eso ya es una decisión que se ha tomado como bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Y buscarán otro interpelante más? ¿Vendrá de otra bancada? ¿Cómo van esas negociaciones para ampliar la fuerza de esta mayoría? Así es, vendrá otro interpelante más, un representante de otra de las fuerzas políticas que estamos llevando a cabo esta acción, que es una acción ciudadana, no una acción de bandos políticos o fuerzas políticas, sino una acción ciudadana que los ciudadanos están esperando que exista una salida democrática a este grave conflicto por el que atraviesa el país. ¿Quién debe ser el otro interpelante, del Partido Social Cristiano o de Pachacuti? Podría ser del Partido Social Cristiano, como también del Partido de la Izquierda Democrática o incluso de la bancada de Pachacuti. Nosotros vamos a reunirnos para que se pueda decidir cuál de estas bancadas designa al segundo interpelante en este proceso de solicitud de juicio político. Aún no se ha tomado esa decisión. Ya. ¿Las 46 firmas vendrán solo de UNES o buscan, como decía la asambleísta Garzón, que vengan de más movimientos y partidos políticos? Vendrán de otras fuerzas políticas. Nuestras firmas estarán ahí reflejadas, pero también vendrán de otras fuerzas políticas que conformamos esta comisión multipartidista que llevó la investigación del caso Encuentro. Si hasta la próxima semana ni el PSC, ni Pachacuti, ni la IDE se convencen de avanzar en juicio político, las 46 voluntades del movimiento UNES serán suficientes para impulsar la causal de juicio contra el presidente con su posición como interpelante, es decir, ¿solo el correísmo? Mire, esta no es una acción solo del correísmo, le decía, pero digo, esta si es no una van acción de los ciudadanos. El día de hoy se va a emitir un comunicado de todas las fuerzas políticas que se sigue respaldando esta acción de solicitud de juicio político para que la ciudadanía pueda tener claridades y no se siga tergiversando que la solicitud o esta acción de juicio político ha perdido respaldo por los bloques parlamentarios. ¿Qué causal política se mantendrá?
la que se detiene en el informe, la que usted elaboró? Recordemos que el informe tiene elementos que van a servir como base para la solicitud de juicio político y nosotros estamos revisando con varios constitucionalistas las alternativas para presentar, porque hay que recordar que lo que se refleja en la solicitud de juicio político tienen que ser los hechos fácticos con las relaciones circunstanciales y la conducta del presidente de la República, que tiene que adecuarse a lo que determina el artículo 129 y que para esto no se determina que tenga sentencia ejecutoriada en firme en materia. ¿Cuál es para usted la causal más importante por la cual usted se inclina, asambleísta? Mire, estamos revisando que nosotros podríamos ir por la causal del artículo 129, numeral 2. ¿Nos recuerda, por favor? Por haber cometido delitos en contra de la administración pública, delitos como concusión, peculado o cohecho. Estamos nosotros revisando, estamos redactando esta solicitud de juicio político y también estamos incorporando las pruebas necesarias. Veamos lo que dice al respecto el expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, sobre el pretendido juicio político. Causales flojas, comisión por omisión, que contrario al Estado, antes decían traición a la patria. No hay fundamento para que al presidente Lasso le quieran destituir. Lo que hay es un afán politiquero, porque esa no es la política correcta. En vez de haber apuntalado bien su juicio político, lo han hecho realmente pedazos. Ellos mismos lo han hecho. Asambleísta, ¿es sólido hablar de cohecho por omisión, de delitos de administración pública cuando un alto funcionario, exfuncionario de la Corte Constitucional destroza el informe de la comisión? Mire, yo respeto los criterios de todos los ciudadanos como demócrata que soy, pero hay que partir que el juicio político tiene naturaleza política. Y ahí le quiero hablar brevemente de tres aspectos. El juicio político es un procedimiento político con un propósito político que se funda en culpas políticas que le incumbe a un cuerpo político y está subordinado a un juzgamiento político. El doctor Rafael Ollarte decía que el juicio político tiene más de político que de juicio, y además un juicio político no busca sancionar ni castigar a una persona, busca proteger los intereses públicos cuando éste está en peligro de los abusos del poder oficial o ha sido descuidado por ese poder. Ahora le recuerdo, quisiera poder culminar esta idea. El juicio político lo quieren llevar a la arena del campo penal o del campo civil, y no es así. Una demanda constitucional tiene carácter político y parte de ser efectivo el principio de responsabilidad cuando el presidente ha perdido la confianza de sus mandantes, y eso es lo que se va a reflejar en esta demanda constitucional. Y el informe que nosotros aprobamos es un informe que recoge las posturas y las posiciones jurídicas de los miembros de la comisión, pero que servirá como elemento, como base, como elemento probatorio en la solicitud de juicio político. Una cosa es el informe y otra es la solicitud. Entiendo muy bien cómo van los procesos, pero solo le quiero recordar, para hacer historia, que dos de los juicios políticos más importantes que se han dado en los últimos 40 años contra el ex vicepresidente Dajic y contra el ex vicepresidente Glass se dieron posteriormente a que la Fiscalía y la Justicia encontró serios indicios de responsabilidad penal, es decir, delitos que se probaron con mucha más contundencia, y ahora lo estamos haciendo al revés. Quizás la Constitución lo permita, pero a diferencia de lo que pasó con Glass y de lo que pasó con Dajic, este momento no existe un pronunciamiento de la justicia diciendo, por ejemplo, que el presidente Lasso cometió cohecho. La misma fiscal general del Estado indicó en su comparecencia que se realizan investigaciones del presidente de la República, Guillermo Lasso. Informe de la Fiscalía. Eso sería una interpretación jurídica totalmente equivocada, porque el artículo 129 de la Constitución establece que no se necesita tener sentencia penal ejecutoriada en firme, y además que eso tiene carácter subjetivo. Pero dada la delicadeza del caso, asambleísta, dada la delicadeza del caso, le recuerdo que a Dajic y a Glass les juzgaron políticamente luego de que la justicia prendió las alertas sobre los casos preocupantes que les acusaron, gastos reservados, y el caso de Odebrecht, que incluso el día de ayer la Superintendencia de Control del Mercado le volvió a multar a Odebrecht por todo lo que hicieron durante el correísmo. Eso es lo que hay que recordarle también a la gente. La misma justicia está investigando el caso Encuentro, y la fiscal lo manifestó sobre delitos de concusión, cohecho y peculado, y claro que el presidente de la República tiene responsabilidad porque el presidente no actuó de forma constitucional
inconstitucional, ilegal. Cuando él tuvo el primer indicio de corrupción por parte del señor Hernán Luque Lecaro, lo correcto era haberlo removido, pero el presidente quiso seguir protegiendo esta estructura criminal dentro de las empresas públicas y puso un hombre torpe que trabajó para él desde 1993 a manejar el presupuesto del Estado, un presupuesto de más de 13.000 millones de dólares que manejan las empresas públicas, y a través del decreto 163 concentró poderes para este señor. Perfecto. Y que ahora se encuentra prófugo de la justicia. Asambleísta, el artículo 28 del COIP sobre omisión se refiere a la posición de garante de una persona, pero habla de la custodia de la vida, de la salud, de la integridad personal del titular del bien jurídico. ¿Cómo se prueba una comisión de cohecho por omisión en este tipo de casos que ustedes pretenden llevar adelante? Recordemos que el artículo 233 de la Constitución manifiesta que los funcionarios públicos somos responsables por nuestras acciones y nuestras omisiones. Y lo indiqué anteriormente, lo que dice en el informe no es vinculante, sirve como elemento y como base para la solicitud de juicio político, y la redacción de esta demanda constitucional tiene otro carácter y que ahí sí se lo sabrá aprobar para que la Corte pueda dar el dictamen de admisibilidad, recordando que la Corte solo puede revisar elementos de forma y no elementos de fondo, como lo establece el artículo 148 y 152, inciso segundo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Viviana Veloso, asambleísta por la Revolución Ciudadana, gracias por estar en contacto directo. Muchas gracias. Y al volver, Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, coordinador del BAN. Vamos a revisar los escenarios que maneja el régimen ante el impulso del juicio político al primer mandatario y la reacción de lo que acaba de decir la legisladora Veloso. Ya regresamos.